Hubo Gran Premio de Arabia Saudí este fin de semana, por supuesto, y como hicimos durante toda la temporada 2021 y también haremos durante toda la temporada 2022, en cada lunes de post Gran Premio tendremos las notas del profesor Martí Muñoz, redactor jefe de soymotor.com. Martí, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Bien, aquí estamos. Primer doblete completado, ¿no? La temporada ya ha empezado y bueno, la carrera de Arabia Saudí tampoco estuvo nada mal, nos dio alguna pelea interesante, así que genial estar aquí un día más contigo. Bueno, fue muy diferente a lo que esperábamos, yo creo. Sí, puede ser. También es verdad que, claro, el precedente de Arabia Saudí era el año pasado en el que la pelea por el Mundial estaba al rojo vivo, ¿no? Y claro, una segunda prueba del Mundial, por mucho que haya pelea entre Verstappen y Leclerc, no van a saltar las mismas chispas que si estuviéramos en octubre. Claro. Pero bueno, sí, la carrera quizá tuvo como una fase intermedia un poco aburrida, ¿no? Pero esas últimas vueltas con el tú a tú entre dos candidatos tan firmes al título como son ellos dos, pues todavía nos la anima un poco. Así que podría haber sido peor. Pues mira, lo que podemos hacer es desgranar un poquito la carrera, ir parte por parte, ir piloto por piloto, con las notas del profesor Martí Muñoz, y como siempre, no lo haremos por orden de notas, sino por orden de clasificación. Así que las notas no están en orden y tenemos que empezar por los pilotos que no participaron ni siquiera en la carrera y por tanto no tienen nota. Sí, difícil decir algo de ellos. El primero sobre todo es Mick Schumacher por el accidente que tuvimos el sábado. Un gran susto, ¿no? Nos llevamos todos. Y más que nada por el debate este que hay sobre Jeddah, sobre si es un circuito apto para la Fórmula 1, si es demasiado peligroso, o si nos hemos pasado un poco los criterios normales por el hecho de ser el país que es y porque paga más que otros. Por suerte no pasó nada. Pero yo creo que es un accidente que te invita a reflexionar si es normal pues homologar circuitos donde las velocidades promedio son superiores a 250 km por hora y tienes un muro ahí. De hormigón. Pero bueno, eso no somos nosotros los que lo homologan, pero ahí hay un debate que sería interesante hacerlo. Pues sin nota Mick Schumacher, sin nota Yuki Tsunoda, que no tuvo ni una sola vuelta de clasificación y no llegó ni a la parrilla el domingo. Sí, no, muy mala suerte tuvo este fin de semana, nada que decir de él. Y mala suerte en este caso para el equipo, porque en Bahrein les vimos cosas interesantes, pero estaba claro que el Alfa Tauri no quería funcionar ayer. Pues vamos con los pilotos que sí acabaron la carrera, o que sí compitieron. Perdón, hubo muchos que no acabaron la carrera, y el primero y el más sonado, para su mala suerte, volvió a ser Nicolás Latifi. Sin embargo, tengo a Ricciardo aquí, así que empecemos con Ricciardo y luego vamos con Latifi. Vale, a Latifi. Ricciardo tampoco acabó, pero le he puesto un 6. Es difícil de juzgar porque al final se retiró media carrera. Ricciardo, lo bueno es que es cierto que acaba abandonando con una avería, pero se reencontró más que en Bahrein. En Bahrein lo vimos muy perdido y en cambio ayer todavía lo vimos peleando. Es cierto que en la clasificación estuvo por detrás de Norris y es cierto que se complicó la vida más de la cuenta obstaculizando a Ocon, que eso le costó 3 posiciones. Y básicamente se ve decimocuarto y se ve obligado a hacer heroicidades. Hizo una estrategia un poco distinta al resto porque salió con el neumático medio, pero a las 8 vueltas se lo quitó de encima, que es el único piloto realmente que hace una parada en las 10 primeras vueltas. Y daba esa sensación de que podría acabar llegando hasta el final, porque Hamilton vimos que se marcó un stint de 41 vueltas con el duro, de modo que Ricciardo en principio debería haber podido. Sin la avería, pues lo teníamos delante de Norris, en puntos. Justo antes de la avería. ¿Qué habría pasado? Es difícil saberlo, porque claro, neumático muy viejo contra neumático más joven. Con Ocon por delante y Norris más ritmo, podríamos teorizar que quizá McLaren le hubiera pedido un intercambio de posiciones para intentar atacar. Eso es Fórmula 1 ficción y no podremos verlo, pero bueno, un 6. A mí me gustó la carrera de Ricciardo, ¿eh? Era, obviamente, igual que en Bahrein, una estrategia muy arriesgada porque el ritmo no está, pero es lo que decías tú, al final, quizá por circunstancias, por el coche de seguridad, por lo que sea, pero estaba en zona de puntos, estaba por delante de Norris, así que a mí me gustó, la verdad. Lástima el abandono, pero bueno, fue uno de muchos que hubo en la jornada de ayer. La mayoría fueron mecánicos, pero hubo uno que fue un accidente, que fue, ahora sí, el de nuestro amigo Nicolás Latifi, que las últimas 3 carreras ha tenido 2 accidentes contra el muro rodando solo. Sí, y por eso le he puesto un 4 a Latifi, un suspense, y es que es un fin de semana muy irregular. Lo vimos chocarse en la Q1, lo vimos chocarse de nuevo en la carrera, y son golpes en solitario para un piloto que ya tiene una experiencia, ¿no? Venimos también, por ejemplo, de Abu Dhabi, donde también tuvo el accidente a finales del año pasado, por lo que habrá algo de nerviosismo ahí, está claro, pero es poco habitual que un piloto de Fórmula 1 falle tanto, más cuando no es un debutante de 18 años. Entonces un 4. La gente siempre dice que eres un profesor muy estricto. Para mí un 4 es una nota muy amable, ¿eh? Sí, bueno,
Muy amable. ¿Sabes eso que los profesores a veces no quieren desmotivar a los alumnos? ¿Sabes? Entonces, Como sabemos que Latifi va a estar muchos años, porque no queda otra. Pero sí, ponle un 4, ponle un 3. El caso es que un piloto de Fórmula 1 con su experiencia no puede hacer el fin de semana que hizo él. Eso es más que evidente. Es que solo por la carrera sería un 4, lo de chocar solo en una curva que además han hecho más ancha este año justamente para que no haya accidentes ahí. Pero claro, me había olvidado, y ha pasado tanto tiempo que me había olvidado el accidente en Q1. Es que además la lía, un error de novato en Q1. Claro. Y a los mecánicos imagino que no les haría demasiada gracia, ¿no? Imagínate, reparas el coche y a las pocas vueltas lo vuelves a tener igual. Claro. Y mientras tanto tienes a Albon que más o menos está sacando las cosas adelante, de forma que un poco lo que ya se sabía que podía pasar, ahora lo vemos la confirmación de que Latifi pues no acaba de estar. Seguimos con otros pilotos que se retiraron, de nuevo por fallo mecánico, Fernando Alonso. Sí, Fernando le ha puesto un 8 pese al abandono. A Fernando nos quedamos con muchas preguntas después de Bahrein porque no tuvo el ritmo de Ocon. Ocon fue más rápido en Sakir. Y dijimos, esto no es normal en Fernando porque el año pasado quedaba claro cuál era la jerarquía del equipo y supimos este fin de semana que el motor de Bahrein tenía un problema, ¿no? Y que lo habían llevado hacia Virí. Eso seguramente explica el ritmo que vimos en Bahrein y aquí con las cosas ya en orden, sí que es verdad que en clasificación Ocon estuvo por delante, pero en carrera a Fernando tuvo más ritmo. Ocon el primer stint se le hizo larguísimo. Alonso, si el equipo hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era dejarle pasar a la primera, quizá hubiera podido incomodar a Russell en un momento dado, pero ahí Alpine jugó la política que jugó y poca cosa más. Luego cuando acaba abandonando es séptimo, sexto virtual, porque Hamilton lo tenía delante y aún no había parado, de forma que era una muy buena carrera en los puntos, que acaba fallando por un tema de fiabilidad, pero la actuación de Fernando es muy buena y viniendo de lo que vimos en Bahrein, pues es una buena forma de recordar que la jerarquía que vimos el año pasado, este año debería mantenerse como mínimo. Absolutamente. Está claro que es Fórmula 1 ficción, el easy no hubiera roto, easy Alpine hubiera hecho bien las cosas, pero él mismo lo dijo, era una carrera para quedar quinto. Y si hubiera terminado quinto, hubiéramos dicho, es casi un fin de semana de 10, ¿no? Detrás de los Red Bull y los Ferrari. Sí, no sé si hubiera podido a la larga estar con Russell, pero sí que cuando llega Ocon, Fernando llega con mucho más ritmo que Ocon. Ahí. Y Russell está un segundo. Exacto, y ahí Alpine, por hacer el tonto, porque es que al final acaban dando las órdenes. Entonces las acaban dando tarde y perdiendo posición con Ocon, y al mismo tiempo acabas perdiendo la opción de que Fernando te ataque el coche de delante, de forma que acabas dando la orden, pero la das cuando ya has perdido toda opción, ¿no? Quizá no hubiera podido a la larga con Russell, pero yo creo que incomodarle un poquito con esa inercia que venía sí que podía. Le hubiera venido bien a Russell, que dijo que se aburrió un poquitito, porque estuvo en solitario toda la carrera. Luego veremos la nota de Russell. Vamos con el ex propietario de ese coche, Valtteri Bottas, que también tuvo un fallo mecánico y tuvo que abandonar. Sí, Bottas acaba abandonando. No fue una mala carrera. En su caso fue un problema de refrigeración con el motor, que se le fue subiendo de temperatura. Buen ritmo en la primera tanda, estuvo ahí atacando los Alpine, llegó a pasar Ocon, es décimo después de la parada en el coche de seguridad, pasa Hülkenberg y es noveno. Y en el momento de su abandono estaba peleando con Alonso, estaba persiguiendo a Alonso. De modo que si decimos que Fernando estaba peleando por esa sexta plaza, Bottas a la larga podría haber intentado hacer lo mismo. Entonces, bueno, una buena carrera, un 7, porque él no hizo nada mal y estuvo combativo, pero falló la fiabilidad. Pues vamos con el último de los pilotos que no terminaron la carrera, el otro Williams, el de Alexander Albon, que acabó además con ese sabor agridulce, ¿no? Con el choque que has captado perfecto con esta imagen con Stroll. Sí, Williams este fin de semana no acabó de ser su fin de semana, pero bueno, Albon en clasificación, es cierto que Latifi tiene un accidente en Q1, pero bueno, Latifi llegó a marcar un tiempo en Q1 y Albon le metió segundo y medio, que son esas diferencias entre compañeros de equipo que no se pueden explicar, por eso un 7. Un buen papel como líder al final con Williams y con Albon se ve claramente que está limitado por lo que tiene y se nota en el que el coche va perdiendo competitividad a medida que va avanzando la carrera, poca cosa hay que decir. Hizo lo que pudo, llega a ser duodécimo en el momento del coche de seguridad, le pasan 2 coches y en el momento que tiene el toque con Stroll es una pelea por la 11ª posición. Ahí ya puedes entrar a juzgar que quizá Albon fue un poco más valiente de lo que tendría que haber sido, pero bueno, estaba ahí llamando a los puntos con un Williams, ¿no? Por lo que tampoco está tan mal. Eso dijeron los comisarios, que por esta acción le van a poner 3 posiciones de sanción en la próxima carrera, en el Gran Premio de Australia, así que sí, fue optimista como mínimo con Stroll, que también sufrió un pinchazo, sufrió daños y por eso tan solo acabó una posición por delante, en 13ª posición. Si quieres vamos con la nota del canadiense. Sí, con Lance Stroll le he puesto un 6. Stroll no tuvo ritmo este fin de semana. Lo único bueno de Stroll es que fue mejor que Hülkenberg.
por lo que como mínimo el papel de líder en Aston Martin sí que lo puede salvar, pero está claro que Aston, al menos en Arabia Saudí, no estuvo nada mal. Le adelantan 3 coches durante la primera stint, antes de llegar al coche de seguridad, y es que además tiene mala suerte porque para justo antes del safety, de modo que acaba perdiendo aún más comba, y nada, es que acaba yendo entre el fondo de la parrilla en todo momento, llega como 10º clasificado el último Virtual Safety Car, le pasan 2 coches, incluso Albon luego con el toque. Entonces, bueno, estaba peleando por un 10º, pero es verdad que Aston no tiene quizá el ritmo de otros años y se nota un poquito también en esta carrera. La próxima carrera, el otro asiento Aston Martin volverá a ser para Sebastian Vettel. Se acaba el periplo de este doblete de Nico Hülkenberg, que brilló el sábado de Bahrein, y desde entonces, como es quizá lógico, también empezó a estar en la sombra de Lance Stroll. Ayer termina por delante, pero es puramente anecdótico. Si no, Stroll hubiera estado por delante. Claro, y termina delante también por el toque de Stroll, que al final es lo que hace que Hülkenberg termine delante. Yo por eso le he puesto un 5 en el sentido de que, a ver, no es que sea una decepción, pero Hülkenberg en Bahrein quizás salva las papeletas porque es una pista muy familiar para él, pero Arabia Saudí es un reto muy diferente. Y yo creo que sí que aquí se notó la falta de preparación con el coche, como por otro lado es perfectamente normal en cualquier ser humano al que lanzan a un Fórmula 1 y esperan que compita desde el primer momento, ¿no? Claro. En clasificación está detrás de Stroll, en ritmo de carrera está detrás de Stroll, y Hülkenberg es su último clasificado en todo momento. El único momento en el que se salva es cuando Stroll pierde ritmo tras ese toque. Bueno, se queda tirado tras el toque en las últimas vueltas con Albon, y es lo que maquilla un poco la clasificación final. Pero bueno, un 5 que no refleja el potencial de Hülkenberg como piloto, simplemente refleja la precariedad de la situación en la que se encuentra. Fotón, por cierto, el de los Aston Martin cruzados. Es típica foto que ves y dices, alguien me tiene que explicar qué ha ocurrido aquí, porque uno va para cada lado. Sí, un poco de contexto siempre va bien en estas situaciones. Pues seguimos con las notas, rozando el top 10, pero fuera de puntos esta vez, Guan Yu Zhou. Sí, yo le he puesto un 5, porque tuvo una carrera bastante nerviosa. Dijimos que en Bahrein hizo una buena recuperación después de que le entrara el anticalado en la salida. Y aquí se le volvió a reproducir el problema. En este caso tuvo un toque con Ricciardo en el momento de la salida. Yo salía en 12º. Entonces tiene el toque en la primera curva, el coche se le para y se nota. Ves la repetición y termina último. Le acaba, de ahí emprende una pequeña remontada donde pasa 3 coches, también pasa Albon pero por fuera de la pista, y entonces el segundo momento de nerviosismo es ese precisamente, que en lugar de devolver la posición la mantiene. Esos son 5 segundos de stop and go. Alguien en Alfa Romeo decide que es buena idea servir un stop and go durante el coche de seguridad. Alguien que no sabe la normativa. Eso pasó. Y en consecuencia pues recibió un drive-thru a posteriori, o sea, la sanción encima de la sanción, para tratar de compensarlo. Entonces, bueno, la carrera nerviosa por parte del piloto y nerviosa por parte de los ingenieros, y poca cosa más hay que decir. Es cierto que luego, con todos los abandonos que hay, termina llamando a los puntos, termina un 10º, pero no fue una carrera, si la ves en su conjunto, no fue una buena carrera para Zhou ni para Alfa Romeo, que dejó escapar unos cuantos puntos tanto con él como con Bottas. Pues nos vamos a por las notas del top 10. Los pilotos que sumaron puntos. Bueno, espera, ¿el 10º lugar da puntos o no da puntos? ¿En Fórmula 1? Sí. Sí, claro. Ok. No, como Hamilton lo tuvo que preguntar ayer por radio, digo, voy a asegurarme yo también. Él no lo tenía claro. Bueno, es la falta de costumbre en su caso. Sí. No, hombre, vamos con Hamilton. Vamos con Hamilton. Sí, a Hamilton le he puesto un 7. Más por la competitividad que mostró ayer, domingo, que por lo que vimos el sábado, porque fue un esperpento la clasificación, cayó eliminado en la Q1. Pero es verdad que Hamilton estuvo muy combativo en la carrera, se atrevió a salir ya de entrada con el neumático duro y marcarse un stint de 41 vueltas. Y es que casi le sale. Porque básicamente lo que hace Hamilton es mantenerse fuera en todo momento, esperando una amarilla o un coche de seguridad al final de la vida útil del neumático. Y acaba llegando esa bandera amarilla, con toda la mala suerte, eso sí, de que el pit lane está cerrado y él acaba teniendo que parar en verde minutos después. Si no hubiera habido ese pit lane cerrado, si hubiera podido parar en el virtual, es probable que hubiera salido 9º peleando con Gasly, o sea, 9º 10º máximo. Sale en lugar de eso 12º, pero lo maquilla luego con un par de adelantamientos, de forma que al final más o menos termina donde habría terminado de haber hecho el pit stop en su momento. Y bueno, la actuación personal de Lewis, una vez más, yo creo que no se le puede reprochar nada, salvo el esperpento de la Q1, donde sí que hubo algo muy extraño que pasó ahí, pero al menos en carrera se vio pues que Mercedes le falta coche, pero que el piloto sigue estando ahí.
Yo entiendo que la gente crea que un 7 es una nota muy alta porque estamos acostumbrados a que las últimas 8 temporadas Hamilton tenga un coche dominante y que pueda remontar fácil. Pero tenemos que intentar hacer el ejercicio de borrar eso de la mente y pensar que el Mercedes no es un coche dominador ni con el que te puedes merendar a la zona media, es un coche que tiene 1 o 2 décimas en clasificación sobre la zona media, es un coche que como mucho te permite quedar sexto, así que quedar décimo remontando desde atrás y sobre todo sin tener la suerte de poder parar en bandera amarilla, como hacía Magnussen, por ejemplo. Es por eso que con un poco de suerte es probable que hubiera mejorado ese resultado y te marca un noveno, quién sabe si entonces te adelanta y te hace un séptimo octavo, ¿no? Por lo que la carrera, la intención que tuvo Hamilton yo creo que fue muy clara y es que lo único que no pudo prever fue que iban a pararse 2 coches en la entrada del pit lane. Claro. Aparte de eso... Pero incluso con esas. El domingo es perfecto. Incluso con esas, Hülkenberg y Magnussen paran, que iban con su misma estrategia. Y él no puede. O sea, cierran el pit lane justo después de que Hülkenberg y Magnussen parasen y él venía justo ahí. No. Entre eso y. O sea, le sale justo el coche de seguridad cuando está pasando por esa zona y dice. Le dicen por radio y dice, oye, ya no podía cruzarme. Y en la vuelta siguiente, que ya han entrado Magnussen y Hülkenberg, él no puede. Le llega a salir ahí y puede meter medios en ese momento. Hubiera estado muy por delante. Y por eso se entiende al final que Magnussen le ganara cuando les vimos luchar en pista, por ejemplo. Sí. Sí, por eso que en el fondo yo creo que es una buena actuación con la mala suerte del virtual, ¿no? De cómo se dio el virtual. Pero fue una buena actuación por parte de Hamilton. Más allá de lo que digo del sábado, que es evidente que no es normal con Mercedes Cayenne. Pues vamos con Magnussen, de nuevo en los puntos. 9ª posición para el danés. Sí, le he puesto un 6. Arriesgó y mucho saliendo con el neumático duro y de hecho fue el que salió ganando por hacer esta estrategia. El otro también era Hamilton, por ejemplo, que terminó justo detrás. Y estuvo a punto de salirle bien, de no ser porque con el primer coche de seguridad tenía varios coches delante que no habían hecho su parada y Russell... Ay, espera, me he confundido aquí. Déjame volver a empezar con Kevin Magnussen. A ver, me he perdido aquí. Ojalá sea así toda la temporada. Sí, tenía a Russell, Alonso, Bottas, Ocon delante hasta el coche de seguridad, salvo George Russell. Sí, a ver, espera, déjame que no sé qué es. Vale. No, ahí se ve todo, que no o sea, se está viendo que claramente tienes estudiado al detalle la carrera de cada uno, no es que pones una nota por poner de sensaciones, es comparar todo lo que ha ocurrido en la carrera, todas las cosas que normalmente no se ven además en pantalla. Sí, bueno, tuvo mala suerte con el timing con el coche de seguridad, eso es verdad. Hubo varios coches ahí que hicieron una estrategia distinta a él y salió ganando. Pero bueno, lo acabó compensando terminando delante de Hamilton, de modo que ya ves que la estrategia como mínimo sí que dio resultado a la larga, ¿no? Por eso, bueno, una buena carrera, un 6, no es lo que vimos en Bahrein, eso es verdad, en Bahrein parecía que Haas era un obús y que eran intratables en la zona media, en Arabia Saudí no acabó de dar esa impresión y en cambio vimos aparecer nuevos actores, como McLaren, por ejemplo, que con Norris maquilló bastante la situación, pero bueno, un 6 tampoco está tan mal. Pues seguimos en la zona de puntos y nos vamos con Pierre Gasly, que acabó la carrera de milagro. Dice que tenía problemas intestinales ahí, pero pudo acabar en 8ª posición. Sí, esto te iba a decir, por eso también un 7, ¿no? Por si Jeddah no es un circuito suficientemente difícil, dice que las últimas 15-20 vueltas se encontró mal, por eso también tiene mérito. En la salida salía noveno, cae a la 10ª posición. Tiene la mala suerte de que hace su parada justo antes del primer coche de seguridad, de modo que ahí pierde en comparación con otros pilotos y sale 14º. Pero bueno, a partir de ahí emprende una pequeña recuperación, pasa a Hülkenberg en pista, luego es un 10º con la caída de Alonso y Ricciardo que acaban abandonando y con más pilotos que tenían que entrar en boxes, gana 3 posiciones más y termina 8º. Al final es cierto, bueno, una remontada por las circunstancias entre paradas y abandonos, pero bueno, considerando que Jeddah es uno de los circuitos más exigentes del calendario, hombre, completar la carrera estando enfermo, pues tiene un mérito bastante especial, ¿no? Y más con, en este caso, Yuki Tsunoda, que tuvo la mala suerte de tener la avería que tuvo, pues Gasly cargándose, como ya tuvo que hacer el año pasado, el peso de Alfa Tauri a sus espaldas. Pues seguimos en la clasificación, 7ª posición para Lando Norris, veo también 7 puntos para él en los primeros puntos del año para McLaren. Sí, Norris tiene un 7 y nos dio muchas mejores sensaciones McLaren, yo creo, al final de la carrera, sobre todo si lo comparas con Bahrein, donde Bahrein fue un auténtico desastre y en cambio Norris llegó a adelantar a Esteban Ocon por la 6ª posición en las últimas vueltas. Luego es verdad que hubo un pequeño intercambio de golpes y se la acabó devolviendo, pero en general está claro que McLaren no está donde se esperaba esta pretemporada, sobre todo la semana de Barcelona, donde dio muy buenas sensaciones como equipo, pero es una buena carrera, es una buena carrera. Entonces,
un poco de optimismo aquí, veremos cuánto tiempo tardan, sobre todo, a solucionar los problemas de frenos y problemas más de mejoras que tendrán que trabajar en Woking, pero es una actuación que yo creo que levanta un poco el ánimo después de lo que vimos hace unas semanas aquí. Vamos a la sexta posición, el único Alpine que se acabó la carrera. ¿Qué foto nos has traído para ver a Esteban Ocon? Sí, Esteban Ocon, lo que decíamos antes con las órdenes de equipo, ¿no? Yo creo que Ocon hizo su parte. En el sentido de que seguramente a la larga no es la mejor estrategia para Alpine, que Ocon no dejase pasar a Fernando. Pero bueno, al final Ocon es Ocon, tiene el coche delante y mientras no le digan lo contrario va a hacer lo que crea conveniente. Todo piloto hace lo mismo. Y al final acabas viendo cómo sale la carrera y Ocon le salió una muy buena actuación, por eso también le he puesto el 7. Es verdad que en condiciones normales habría terminado por detrás de Fernando Alonso, tuvo la avería Fernando y por eso Ocon heredó esa posición. Pero bueno, estuvo ahí y sobre todo, más allá de mirar por sí mismo en la primera parte de la carrera, acaba salvando muy bien los muebles en ese cuerpo a cuerpo con Norris en las últimas vueltas. Que hombre, es chulo ver a Esteban meterse con estos pilotos que son coetáneos a él, pero que ya están como mucho más establecidos en la Fórmula 1, ¿no? Porque Ocon es un piloto que llega a la Fórmula 1 con mucho palmarés, pero que nunca ha acabado de explotar. Y en cambio, verles esas peleas, esos adelantamientos con Norris y compañía, hombre, son esos pasitos que convendría ir dando, ¿no? Sobre todo por edad, porque ya no es esa promesa súper joven que era y es un piloto que tiene que empezar a reivindicarse. Entonces, algo es algo. Me duele porque yo tengo la edad de Ocon, me acabas de llamar viejo, pero me duele, pero lo acepto. Lo acepto con entereza. No, pero bueno, quiero decir, ya que ya lleva unos años paseándose, ¿no? Es sí, eso. Sí. Y sobre todo lo comparas, Esteban siempre se ha hecho ese tridente, ¿no? Con Verstappen, Leclerc, Ocon, que son como los tres que se supone o suponía que tenían que ser la gran referencia de la nueva generación. Y está claro que Verstappen, Leclerc han llegado, pero Ocon, por ejemplo, está teniendo problemas con Alonso, sí. Que es mucho más veterano que él y que en algún momento esa veteranía tendrá que jugarla en su contra, ¿no? Por lo que, bueno, veremos dónde acaba llegando. Como mínimo en Arabia estuvo bien. Bueno, Ocon le ganó el título de la Fórmula 3 a Verstappen. Ese año que Verstappen hace Fórmula 3, el que gana el campeonato es Esteban Ocon, justamente. Desde ahí se viene peleando. Pero bueno. Y Verstappen hablaba pestes de él cuando llegó a la Fórmula 1. Bueno, le hizo un Will Smith hace un par de años. Anticiparon lo que pasó anoche en el Oscar. Bueno, cambiemos de tema mejor. Vayamos a una carrera pacífica como la que fue la de George Russell. Dijo que fue una de aquellas carreras aburridas. Sales, estás solo, ves la bandera a cuadros, te vas a casa. Sí, yo le he puesto un 7 por el papel de sostener el equipo Mercedes. En Bahrein no estuvo ahí. En Bahrein estuvo un paso por detrás de Hamilton y aquí en ausencia de Lewis, Russell la verdad es que se cargó a Mercedes a las espaldas. Y lo hizo todo bien. Salía sexto, pero pasó a Ocon rápidamente en el momento de la salida. Y es que a partir de ahí una carrera súper aburrida. Lejos de los coches de delante porque Mercedes no está para más. Al mismo tiempo, lejos de los coches de detrás. Seguramente con la ayuda de Alpine, que podría haber intentado atacarle con Alonso, pero no lo hizo. Entonces, bueno, un 7, una buena actuación. Sobre todo viendo los problemas que tiene Hamilton en la Q1. Russell se te mete hasta la Q3. Por lo que, bueno, una buena... No te diré redebut, porque pues, la segunda carrera con el equipo esta temporada, pero tras lo visto en Bahrein, un poquito de buenas sensaciones que ya toca. Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con esta nota, porque al final tampoco se le puede poner mucho más si no haces nada sobresaliente. O sea, ha estado mejor que Hamilton, está claro, de clasificación, pero tampoco... O sea, no se le puede dar una nota de 9 o 10 puntos por ver la bandera a cuadros sin más. Sí, no, por eso, al final él se limitó a cubrir el expediente, pero bueno, cubrirlo ya es mucho. Lo cubrió bien, y por eso y más cuando el líder se te ha eliminado en la Q1. De forma que, bueno, un buen fin de semana. Pues vamos con los 4 primeros clasificados, empezando por Checo Pérez, que se quedó sin podio a pesar de que podría haber ganado la carrera. Yo tengo la teoría de que la podría haber ganado sin el safety car, o si les hubiera salido en otro momento. Es posible, es posible. Yo a Pérez le he puesto un 9, a pesar de cómo se desarrolló la carrera a partir del coche de seguridad, porque es que todo lo que dependía de él lo hizo perfecto. La clasificación, por ejemplo, te firma la pole, contra todo pronóstico, porque todos esperábamos una pole de Ferrari, y si teníamos que tener una pole de Red Bull tenía que ser Verstappen, pero fue Checo. Y la carrera, la verdad, lo hizo muy bien. El primer stint controla muy bien a Leclerc, y pasa lo que no puede prever, que es que al segundo de hacer su primera parada en boxes salga un coche de seguridad y se rompa la carrera. A partir de ahí luego sí que es verdad que tiene el rifirrafe con Carlos Sainz por la posición en pista, pero de nuevo, ese es un drama que tiene que solucionar el director de carrera y no Checo. Checo hizo lo que tenía que hacer. Y hombre, yo le he puesto un 9 porque es una carrera que por su parte es perfecta,
Sin el coche de seguridad no sé si hubiera ganado, porque es difícil saberlo, ¿no? Es arriesgado, pero que era un firme candidato, es evidente, y que el podio era suyo. Vamos, es una obviedad, ¿no? Hubiera estado delante de Verstappen, muy probablemente. Sí, y habríamos visto entonces... claro, si lo tienes delante, entonces ya no sabes si Ferrari te va a intentar algo distinto con Leclerc o qué, y también vas a tener que reaccionar con Verstappen, pero que Pérez tenía la carrera controlada y era su victoria. Entonces un poco de rabia. Pero bueno, el reconocimiento de decir que he hecho una gran carrera, yo creo que es obvio, más allá de que haya terminado fuera del podio. En esta foto también sale Carlos Sainz en aquel momento que tuvieron en la resalida, en la incorporación de Sainz después de boxes en el coche de seguridad. Le tendría que haber devuelto la posición. Niels Wittig se estaba limpiando las gafas justo en ese momento y no lo pudo ver. Y la sala de bar de los comisarios de la FIA. Hubo mucha gente que justo estaba mirando para otro lado. Sin embargo, luego sí que le dejó la posición y fue podio para Carlos Sainz. ¿Qué nota tiene el piloto español? Carlos le ha puesto un 7, una buena carrera con mejores sensaciones seguramente que Bahrein, pero aún así una carrera con algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, que salía tercero y te pierde posición con Verstappen en el momento de la arrancada. Y luego es verdad que no llegó a tener, y esa es la nota negativa todavía, no llegó a tener el ritmo de los que estaban peleando por la victoria. Y lo vimos en esas últimas vueltas, que de hecho termina a 8 segundos de la cabeza de carrera después de que se resuelva el Virtual Safety Car. Carlos dice con mucha razón que su carrera está condicionada porque Pérez no le devuelve la posición hasta que ya está la carrera relanzada, lo cual le impide llegar a atacar a Verstappen. Eso es obvio. Más allá de que también es obvio que el ritmo en tanda larga todavía no está ahí, sobre todo con Leclerc, y esa es una cosita que en Bahrein fue muy evidente, aquí quizá lo ha sido menos, el año pasado no era así. Hay que pensar que en las próximas carreras va a cerrar la brecha, pero bueno, de momento todavía falta esa vueltita de tuerca que poco a poco se va dando, pero todavía no ha terminado. Pues lo tuvo cerca Charles Leclerc de volver a ganar la carrera, igual que hizo en Bahrein. No lo consiguió, pero bueno, fue un carrerón también para el compañero equipo de Carlos Sainz. ¿Qué nota tiene el piloto monegasco? Charles ha puesto un 8, una actuación muy buena, en línea con la que hizo en Bahrein. Leclerc ya demostró en 2019 que era un piloto que podía cargar con el peso de Ferrari. De hecho, Leclerc empieza 2019 como número 2 de Vettel y lo acaba humillando en Monza ese mismo año y convirtiéndose en líder indiscutido del equipo. Y tras estos años con malos coches, pues llegamos a esta Ferrari 2022 y se demuestra que sigue siendo un piloto hiperfiable, ¿no? Con una mente muy fría y que te puede cumplir en todas las situaciones. Es verdad que no pudo con Pérez en el momento de la salida y el primer stint. Es verdad que asume el liderato con un poco de suerte porque acaba parando en coches de seguridad. Pero bueno, luego tuvo que contener a Verstappen y lo estuvo conteniendo bastante tiempo. A mí me dio la sensación, cuando Verstappen lanza el ataque, que ya se veía que Charles estaba sufriendo mucho con los neumáticos porque le veías hacer muchas correcciones. Pero bueno, aún así podrá pensar o podrá sentir que de no haber habido esa bandera amarilla en la primera chica no hubiera tenido una opción de adelantamiento, ¿no? Por lo que, no sé, es difícil darlo como perdedor, incluso si yo creo que hizo una muy buena carrera. Y es eso que a la larga son 23 carreras, ¿no? De modo que si una carrera no la ganas, como mínimo ese segundo y ya veremos dónde está cada uno al final del Mundial. Mentalidad Scott Dixon. Así como se ganan. Así como se ganan los campeonatos. Quien viene de ganar el último campeonato fue Max Verstappen. Ganó este fin de semana, así que vamos con la nota del vigente campeón del mundo. ¿Qué nota tiene Max Verstappen? Pues a Verstappen le he puesto un 9 en esta primera victoria de la temporada. Una gran carrera de Verstappen y sobre todo porque le vimos corregir algunas de las cositas que nos sorprendieron en Bahrein, ¿no? ¿Recuerdas esos adelantamientos en Bahrein donde dijimos no sabemos por qué Verstappen está insistiendo tanto en la curva 1 en vez de prepararse en la 4 con la segunda zona de DRS? Aquí en cambio en Arabia Saudí es justo lo que hizo. El adelantamiento de la victoria acaba siendo un adelantamiento en la segunda zona de DRS después de jugar con la detección del primero. Y más allá de eso, pues una carrera que la empieza pasando a Sainz en la salida, con un poco de suerte, es verdad, con la parada de Pérez, que lo acaba upando a las posiciones de podio, pero que acaba rubricando luego con un adelantamiento en pista al segundo Ferrari, de forma que no hay nada que decirle. El único pero de su fin de semana realmente es la Q3, que le costó encontrar adherencia, pero fue una gran actuación, más completa e inteligente que la que le vimos en Bahrein, y esa sensación de que, vale, Ferrari quizá está muy fuerte este principio de año, pero aquí tenemos un piloto que acaba de ser campeón y que no va a vender su piel barata precisamente, ¿no? De forma que nada, una gran carrera y una buena rivalidad que yo creo que ahora es inocente y se dan los buenos días. Pero veremos, cuando llegue otoño qué dicen estos dos señores que ya en Austria, Silverstone 2019, ya tuvieron sus momentitos y eso seguro que va a llegar.
Excelente, Martín. Como siempre, excelente. Gracias por tenernos no solo las notas, sino la explicación y el detalle del porqué de las notas, porque yo creo que es normal que al final vemos la carrera en directo y cada uno tiene el foco en un piloto diferente o en un suceso diferente y nos perdemos muchas cosas. Así que te agradezco mucho que siempre nos expliques el detalle de la carrera de cada uno y ahí se entiende mucho mejor todo. Nada, ya sabes, encantado. Y al final es esto, que de la pretemporada habíamos salido con esa sensación de que Ferrari quizás estaba más cerca. No sé si esperábamos todos verlos tan arriba, pero de este doblete salimos con la realidad de que tenemos una nueva generación de pilotos peleando ahora sí de tú a tú por el campeonato del mundo muy chula, ¿no?